Cordial saludo, profesor Freddy. En esta ocasión le resumo qué fue lo que subí dentro de la carpeta del OneDrive y cómo se relaciona con ecuaciones diferenciales el proyecto en cuestión. Dentro del OneDrive, yo subí básicamente lo que es todos los documentos relacionados con el proyecto y algunos documentos también teóricos que contextualizan todo el proyecto en cuestión, además de las diapositivas borrador, que simplemente fue un documento que hice temporal para poder explicar con rapidez cómo se aplica y cómo se relacionaría el modelo lineal teorizado dentro del videojuego en cuestión, que fue el proyecto que desarrollé. El videojuego en cuestión es un videojuego para promover las habilidades sociales en los niños y niñas con síndrome de Asperger, el cual se puede descargar desde la carpeta por 64 AJ Juego y le descargarán una carpeta como la que ve en pantalla. Es un videojuego que fue desarrollado en Unity. Es posible que no lo pueda ejecutar porque necesita ciertas librerías, aunque me imagino que no creo que haya mucho problema porque generalmente ya las tiene instaladas en todos los computadores. Son muy raros los casos en que no abre el aplicativo. Pero de todas maneras ahí está y lo ejecuto aquí desde mi computador donde tengo instalada las librerías necesarias para ejecutarlo. Aparecerá esta pantalla, jugar, es simplemente le puede dar, aquí quiero registrarme como nuevo jugador para poder entrar al juego. El videojuego está funcional pero está mal optimizado, así que al iniciar el sesión dentro del juego se va a demorar un poco. Aquí sin, por ejemplo, le puede decir cualquier cosa literalmente, le puede decir quiero registrarme como nuevo jugador, puede poner literalmente cualquier cosa. Por casos de prueba lo dejé así. Y le debe dar aquí en el último campo también el mouse tiene que estar en el último campo de los textuales y aquí en niño también, para que se lo deje porque así se programó la verificación de los campos. Quiero registrarme como nuevo jugador, listo, ya le da y ingresa los mismos datos de usuario y contraseña y ya debería iniciar sesión. En este momento, bueno, cargó inmediatamente, pero sí le advierto que si lo logra ejecutar, puede que aquí inmediatamente al iniciar se demore por ahí un minuto por ahí, congelado literalmente, mientras carga todo. Como le dije, el juego está funcional, pero no está bien optimizado. Entonces aquí simplemente se ve la ejecución del prototipo. Simplemente son una serie de 13 retos para los niños que se familiaricen con el videojuego, para después introducirlos a los retos de promoción de habilidades sociales. En este caso simplemente se hace unos retos simples de seguir instrucciones para que ellos se vayan entendiendo la mecánica de escucha activa, que básicamente simplemente es atención porque es para niños entre 6 a 11 años, entonces tienen que ser cosas sencillas en las primeras mecánicas. Ahí se cumplen los retos, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted le da escape, pues el juego se pausa, le puede dar guardar y volver a inicio. El guardado hasta donde yo lo comprobé funciona, pero preferiblemente que simplemente pruebe la partida, así que lo puede guardar así, dar jugar, le puede dar reanudar juego, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta donde yo me acuerdo, no me acuerdo dónde puse lo de cargar, listo, aquí está. Aquí le da en guardar partida, aparecen las diferentes opciones, autoguardado y la partida que haya guardado. Entonces le da cargar partida y lo que hace es simplemente cargar desde el último reto superado. No carga el estado literal del último momento de juego, sino del último reto superado. Y cómo se ve relacionado la aplicación de las ecuaciones diferenciales dentro del proyecto. Bueno, la manera más sencilla de verlo es a través del artículo científico desarrollado del proyecto. Resulta que para poder analizar los datos de estos niños, para poder realizar un estudio verdadero de cómo se están desempeñando dentro del videojuego, por ejemplo, cuánto se demoraron, si están siguiendo las instrucciones, si les pareció difícil, pues básicamente lo que se hizo fue una encuesta que está aquí, en el adjunto artículo científico es el resumen, porque el otro documento de por sí ya es demasiado largo, es un documento total de todo el proyecto, tiene 339 páginas, y ahí lo contextualiza de cómo se llegó a toda esta conclusión del proyecto como tal. Aquí en el artículo científico se resumen los resultados obtenidos y a partir de esos resultados es que se analizan los datos para poder analizar, para poder estudiar qué se debe mejorar en el videojuego y cómo adaptarlo a los niños con síndrome de Asperger después, con una retroalimentación de ellos mismos. El problema es que
para poder hacer una interpretación correcta, hay que relacionar todas las variables y no solamente aislarlas, porque de por sí aisladas no me da mucha información de exactamente cuáles son las variables que se afectan entre sí y por qué, digamos, un niño está fallando dentro del reto de volar o en el sistema de registro, porque de por sí, dentro de los resultados obtenidos, los niños expresaron que tenían problemas con, digamos, la interfaz de registro, que en realidad fue lo menos desarrollado, y con los retos de saltos, que ahorita que después del estudio, pues sí, es verdad, está poco intuitivo. El motivo ahora es saber exactamente por qué. Para ese saber por qué exactamente, entonces lo que hice es simplemente aquí exponer un poquito de la introducción del proyecto y hacer una formulación teórica de un modelo de ecuaciones diferenciales lineales, aquí en este sentido, en un sistema de ecuaciones diferenciales como tal, porque como todas las variables se relacionan entre sí, ¿cuáles variables? Las que se puedan extraer del videojuego, por ejemplo, la eficacia obtenida, que simplemente es si el niño superó o no el reto, la ayuda, que de por sí ya aquí dentro del enunciado representa una ayuda, pero dentro de próximas versiones, la idea es que si los enunciados son más ambiguos, como por ejemplo para interpretación de emociones, que les queda difícil a los niños con Asperger, pues aparezca una ayuda de lo que deben hacer en el reto. Entonces sería ese tipo de ayuda. La dificultad que expresen, ya sea, digamos, dificultad puede ser extraída dentro de datos del juego, o todos estos datos en sí se pueden extraer del juego o a través de cuestionarios, como se hizo previamente en la fase y se obtuvieron unos resultados. Obteniendo ya sus datos, entonces se puede formular una serie de ecuaciones lineales, dentro de las cuales aquí se presenta uno de los ejemplos, que simplemente es expresar la eficacia en términos de la misma eficacia. La idea es simplemente en este momento aproximar los valores de cada ecuación para cada una de las variables, para poder después construir un modelo con ciencias de datos y predicción que me diga hacia dónde se están dirigiendo los niños, y en base a eso decir si yo debería aumentar la dificultad o a las ayudas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hacia dónde, en qué sentido me refiero? Por ejemplo, relacionar todas las variables en términos del tiempo, en este caso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo van evolucionando? Originalmente se había formulado unas ecuaciones para cada una de las variables de manera independiente para poder construir un sistema real, y se podría implementar dentro de la sitio web que después se desarrollará, donde se recompilen todos los datos, pero a nivel local lo más directo que se investigó es que se pueden utilizar la aproximación por ecuación, por derivadas, por diferencias finitas, aquí como lo menciona, disculpe, y es básicamente tomar los resultados de cada una de las variables y simplemente reemplazarlos con respecto también al tiempo. Con eso ya tendríamos una solución aproximada del valor de cada una de las ecuaciones diferenciales sin tener que relacionar las variables entre sí. ¿Por qué es necesario esto? Porque tenemos una instancia de juego a nivel local de cada uno de los niños. Entonces, si nosotros aplicáramos realmente, por ejemplo, una ecuación en función de otras variables, como se explica acá, que es construir ecuaciones diferenciales del tipo relacionadas con otras variables y otras constantes que definen el peso de cada una de las variables, tendría que primero saber con precisión estas constantes, y para saber con precisión estas constantes tendría que tener un conglomerado de datos muy grandes, que ya de por sí, digamos, en esta fase no es posible, simplemente se está haciendo el videojuego a nivel local, como lo mencioné acá. Entonces, para poder aproximar estos datos y obtener una retroalimentación dentro del mismo programa, para poder predecir dentro del mismo programa y dentro de la misma instancia de juego a nivel local sin conexión a Internet, tocaría utilizar esta aproximación por diferencias finitas, que pues es un método, por así decirlo, numérico, de expresar la ecuación en función de sus valores antecedentes o en función de un intervalo en este caso, y aproximar ese valor nos serviría para qué, para obtener los valores de cada variable y poder simular una predicción de los resultados de las ecuaciones diferenciales reales, sin tener que hacer una solución algebraica, sino simplemente numérica.
Entonces, esa sería la aplicación básica de lo que es las ecuaciones diferenciales. No lo pude implementar dentro del videojuego como tal directamente porque ya estaba formulado y para poder hacer la conexión de todo este sistema de ecuaciones diferenciales era ya de por sí muy complejo con el desarrollo completo. Así que lo propuse para una segunda fase. Pero aquí está el modelo y como le estaba explicando, aquí hay una serie de expresiones de cada una de las ecuaciones diferenciales que habría definidas para algunas de las variables principales. En este caso está lo que es eficacia, ayuda, dificultad y la emoción, que todo esto es respecto al jugador, cómo siente el juego exactamente, no del juego en general, sino cómo siente el jugador el juego o cómo el juego interpreta que le está yendo en cada una de estas variables al jugador. Por ejemplo, lo que es la eficacia se expresa en términos de que la eficacia aumenta, entre más ayuda se... Está muy borrosa, la pegué de otra formulación. La eficacia aumenta en función de la cantidad de ayuda que el jugador reciba, pero disminuye si hay demasiada dificultad. Por eso la formulación de estas variables en ese sentido. Y pues ya de por sí las otras ecuaciones están formuladas con la misma lógica. El resto de las constantes simplemente es un valor de peso, que es básicamente es interpretar en cuanto a se tengan después todo el conglomerado de datos de todos los niños, sacar más o menos cuál es el peso real de cada una de estas variables para calcular con más precisión pues cada una de las ecuaciones diferenciales y la tasa de cambio de cada una de las variables y poder predecir, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso son estas constantes que se pusieron. Por ejemplo, aquí el 1 no aplicaría como constante, simplemente es expresar cada una de las variables en términos de porcentaje, ya que todas estas variables se expresan en términos de porcentaje, que es la manera más sencilla en una escala de 0 al 1, excepto la emoción, pues después se traduce. Hay unas variables que toca traducirlas, pero básicamente es el resumen de todo. Así que les resumo, profesor. Como le dije, aquí está la carpeta, el ejecutable, los scripts del desarrollo, que simplemente es una evidencia de código de que pues realmente se realizó el proyecto. El código fuente, de hecho aquí lo redundé porque esto y esto es lo mismo, pero bueno, no importa. El ejecutable, este es el que tiene que descargar. Si no le abre, que es posible porque necesita unas librerías, ya ni me acuerdo cuáles son, pero son unas de, de C++, pero bueno, el caso aquí se lo demostré y si abre, le advierto, cuando vaya a registrarse, se registra, inicia sesión, puede que se demore un poquito, un minuto alrededor, porque como le dije, el juego está funcional, pero no está bien optimizado. Aquí están los documentos que le dan un contexto de todo el proyecto. Como le mencioné, en las diapositivas borradas simplemente es una explicación muy resumida de cómo se integrarían las ecuaciones diferenciales luego dentro del videojuego. Y si quieres saber en resumen de qué trata el proyecto en general, le recomiendo leer el artículo científico que hay manual técnico y usuario por si quiere ejecutar el juego, ya de por sí ahí le dicen los pasos. En el manual técnico, hasta donde recuerdo, nunca incluí lo de las librerías. Error mío, pero bueno, eso es en resumen. Muchas gracias, profe.